esqueletos tan grandes que desafían todo lo que sabemos sobre la humanidad. Al visitar los templos de Malta, puedes sentir el peso de la historia al tocar las piedras ásperas de caliza, admirando cómo encajan perfectamente sin mortero. En el hipogeo, el aire se vuelve más frío y húmedo a medida que desciendes, y el silencio es casi opresivo, interrumpido solo por el eco de tus pasos. En la cámara del oráculo, incluso un susurro puede resonar de forma extraña, creando una atmósfera de misterio que te hace sentir conectado con un pasado distante y enigmático. Ahora, piensa que esos huesos no fueron encontrados en una historia inventada, sino en excavaciones reales en la isla mediterránea de Malta. Hoy vas a conocer la verdad sobre uno de los misterios arqueológicos más fascinantes del mundo: los gigantes escondidos en las profundidades de Malta. Hace miles de años, una civilización misteriosa erigió templos colosales en Malta y Gozo, hechos con piedras que desafían toda lógica. Esos templos, como el de Gantija, son considerados unas de las construcciones más antiguas del planeta, datando de hace aproximadamente 6.000 años, lo que los hace más antiguos que Stonehenge y las pirámides de Egipto. Algunos bloques de piedra utilizados pesan más de 57 toneladas y fueron ensamblados perfectamente sin el uso de mortero. Una hazaña impresionante para una cultura neolítica de agricultores y pastores. Además, esos templos están reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial, destacando su importancia global. Sin herramientas avanzadas, sin ruedas, sin escritura, ¿cómo lograron esos antiguos habitantes construir estructuras tan magníficas? Durante siglos, esas preguntas permanecieron sin respuesta, alimentando leyendas que hablan de seres gigantescos con poderes más allá de la comprensión humana. Pero el misterio tomó una nueva dimensión en el siglo XVII, cuando el noble maltés John Abela encontró huesos humanos increíblemente grandes. Excavaciones más recientes, realizadas por equipos de las universidades de Malta, Cambridge y Bristol, revelaron una gran cantidad de artefactos, incluyendo vasijas, frisos de piedra, una colección de pequeñas figuras e incluso un cementerio entero. Estos hallazgos ofrecen pistas sobre la vida cotidiana y las creencias espirituales de los antiguos constructores, sugiriendo una cultura sofisticada que valoraba el arte y la espiritualidad. Un fémur humano con el doble del tamaño normal, imposible. Abela recogió cuidadosamente esos huesos y afirmó que pertenecían a los antiguos constructores gigantes de la isla. Su museo personal, el primero de Malta, sorprendió a naturalistas y anatomistas de la época. ¿Podrían esos huesos realmente comprobar la existencia de los gigantes mencionados en antiguas leyendas y textos bíblicos? Investigadores afirman que leyendas similares sobre gigantes aparecen en diversas culturas del mundo. En la Patagonia argentina, relatos históricos hablan de gigantes llamados patagones, encontrados por exploradores españoles en el siglo XVI. ¿Será solo coincidencia que diferentes civilizaciones antiguas relaten seres gigantes, o hay algo real detrás de esas historias? Mientras estudiosos debatían sobre la autenticidad de los huesos gigantes, los descubrimientos no se detuvieron allí. En comienzos del siglo XX, el arqueólogo maltés Temístocles Zammit encontró algo aún más intrigante: templos subterráneos con alineaciones astronómicas perfectas. El más famoso, el templo de Mnaidra, se alineaba perfectamente con eventos celestes específicos. Pero aquí está el detalle inquietante: esa precisión solo habría existido hace más de 12.000 años, al final de la última era glacial. ¿Será que una civilización avanzada realmente existió antes del diluvio bíblico? Vale la pena mencionar que Malta no está sola en esa teoría. El complejo arqueológico de Göbekli Tepe, en Turquía,
fechado en 11.500 años atrás, también desafía nuestra comprensión histórica, sugiriendo que civilizaciones avanzadas pudieron haber prosperado y desaparecido mucho antes de lo que pensamos. ¿Habría sido Malta parte de una civilización global perdida? Pero si piensas que el misterio termina aquí, prepárate, porque lo que se encontró bajo tierra es aún más perturbador. Samit descubrió un complejo subterráneo llamado hipogeo, un laberinto de cámaras y pasajes que parecen haber sido esculpidos con precisión sobrenatural. El hipogeo de Hal-Saflieni es una estructura subterránea de 3 niveles, excavada en caliza globigerina, que cubre cerca de 500 metros cuadrados. Fue utilizado como cementerio entre 4.000 años antes de Cristo y 2.500 años antes de Cristo, albergando los restos de aproximadamente 7.000 individuos. Un estudio del año 2020 reveló que el hipogeo posee propiedades acústicas únicas, con una escala de tonos enteros que sugiere que pudo haber sido diseñado con fines musicales o rituales, convirtiéndolo en una de las estructuras más antiguas conocidas con ese propósito. Además, entre los artefactos encontrados destaca la Dama Durmiente, una escultura de arcilla adornada con ocre rojo que ofrece un vistazo a la espiritualidad de los antiguos malteses. Dentro del hipogeo se encontraron cráneos humanos alargados, algunos con estructuras óseas imposibles para seres humanos comunes. Estos cráneos, descritos como largos por Sir Temi Samit durante las excavaciones de principios del siglo XX, han generado debates y teorías durante décadas. En el año 2020, una exposición en el Museo Nacional de Arqueología de La Valeta, titulada «Dolores de cabeza alienígenas», el enigma de los cráneos del hipogeo, presentó estos cráneos al público, destacando su misterio. Además, un estudio colaborativo entre Malta y Australia está en marcha para analizar estos cráneos, buscando esclarecer si las deformaciones son naturales o artificiales. Esta investigación refleja el interés continuo por entender quiénes eran los antiguos habitantes de Malta y si podrían estar ligados a leyendas de gigantes o razas desconocidas. ¿Qué eran estos individuos? ¿Alienígenas, seres híbridos o descendientes directos de los gigantes bíblicos? Entre las historias más oscuras sobre el hipogeo, destaca la leyenda urbana de un grupo de niños que desapareció en una excursión escolar a comienzos del siglo XX. Aunque esta historia no está totalmente comprobada, aún hoy causa escalofríos a quienes visitan el lugar. ¿Será solo una leyenda o podría haber algo de verdad en esta narrativa espeluznante? Y como si fuera poco, está el perturbador relato de Lois Jessup, una turista que afirmó haber visto seres gigantes caminando en el interior del hipogeo. Al mirar por una grieta oscura, vio figuras enormes de aproximadamente 7 metros de altura moviéndose lentamente por las profundidades. ¿Será que Lois fue testigo de algo real o víctima de una ilusión provocada por las sombras y el miedo? La verdad es que Malta guarda muchas más preguntas que respuestas. Si te fascinan estos misterios, considera visitar Malta para experimentar estos lugares increíbles en persona. Caminar entre los templos megalíticos y explorar las profundidades del hipogeo es una experiencia que te conecta directamente con el pasado, revelando una historia que es al mismo tiempo humana y sobrenatural. Suscríbete al canal para más historias como esta y prepárate para desentrañar los secretos del mundo antiguo. Los arqueólogos siguen intrigados por las técnicas de construcción de los templos, que requerirían conocimientos avanzados de ingeniería miles de años antes de lo que se cree posible. Cada nuevo descubrimiento alimenta la teoría de que una civilización perdida, quizás vinculada a las historias bíblicas de los Nefilim,
habitó la isla hace mucho tiempo, mientras que los huesos gigantes encontrados por Abela fueron posteriormente atribuidos a animales. Los cráneos alargados del hipogeo siguen siendo un misterio real, aún en estudio hasta hoy. Serán pruebas concretas de una raza desconocida, híbridos entre humanos y antiguos gigantes, como sugieren las leyendas locales y los textos antiguos. Malta es un lugar donde la historia, la leyenda y el misterio se cruzan. Un punto en el mapa donde los arqueólogos encuentran preguntas que preferirían no haber descubierto. La ciencia aún no tiene todas las respuestas y tal vez nunca las tenga. Después de todo, algunas verdades pueden estar destinadas a permanecer enterradas para siempre. Durante siglos, Malta permaneció en las sombras de la historia oficial, vista solo como una pequeña isla perdida en medio del Mediterráneo. Pero para aquellos que se atrevieron a mirar más profundamente, la isla siempre ha guardado secretos tan perturbadores como fascinantes. Con el avance de las excavaciones arqueológicas, más templos emergieron del suelo, cada uno más enigmático que el anterior, aumentando aún más el misterio. Uno de estos templos, conocido como Gantiga, es considerado una de las construcciones más antiguas del planeta, superando incluso a las grandes pirámides de Egipto. Con bloques de piedra de más de 20 toneladas, encajados perfectamente sin ningún tipo de argamasa, su construcción desafía la imaginación moderna. ¿Cómo pudo una cultura neolítica lograr tal hazaña? La respuesta podría estar justamente en las historias sobre gigantes y seres sobrenaturales transmitidas de generación en generación. El origen de los constructores de estos templos es un misterio que sobrepasa fronteras científicas y religiosas. Según las tradiciones locales, estos gigantes serían descendientes directos de los Nefilim, los seres mencionados en el libro bíblico del Génesis y detallados en el libro de Enoc. En él, los Nefilim eran hijos de ángeles caídos y mujeres humanas, poderosos y temidos en toda la tierra. El diluvio habría llegado precisamente para eliminarlos, por ser considerados una amenaza para la humanidad. Sin embargo, el misterio de Malta sugiere que no todos los gigantes perecieron en el diluvio. Algunos, tal vez pocos, sobrevivieron en lugares remotos, lejos de las aguas que arrasaron el mundo. Y, si las leyendas maltesas son correctas, la isla pudo haber sido uno de esos refugios. Los templos colosales serían entonces construcciones de esos sobrevivientes, levantadas para honrar a sus deidades o simplemente para demostrar su poder. Pero existen aún más evidencias inquietantes. Además de los templos megalíticos, se descubrió una extensa red subterránea conocida como el hipogeo. Esculpida en la roca, esta estructura posee 3 niveles interconectados por pasadizos sinuosos, cámaras secretas y pasajes que conducen cada vez más profundo. Muchos creen que este complejo subterráneo no servía únicamente como cementerio, sino como refugio o escondite para una élite antigua y misteriosa. Y fue exactamente en esta red subterránea donde se descubrieron los intrigantes cráneos alargados. Inicialmente, los arqueólogos creían que se trataba de deformaciones craneanas artificiales, algo común en diversas culturas antiguas alrededor del mundo. Sin embargo, análisis modernos revelaron una sorprendente revelación. Algunos de estos cráneos no presentan las marcas típicas dejadas por métodos de deformación artificial. La estructura ósea es completamente natural. Algo así nunca se había visto antes, lo que plantea una pregunta perturbadora. ¿Serían estos cráneos vestigios genéticos de una especie desconocida? Análisis recientes de ADN realizados en cráneos alargados encontrados en el Perú demostraron diferencias genéticas notables, lo que aumenta aún más las sospechas sobre la posibilidad de una especie humana desconocida.
¿Podrían estos individuos del hipogeo tener alguna conexión genética con esas poblaciones distantes? Otro detalle inquietante es que el hipogeo tiene propiedades acústicas inexplicables, capaces de amplificar sonidos en frecuencias muy específicas. Investigadores descubrieron que cuando se emiten sonidos en ciertas frecuencias, el lugar produce vibraciones que afectan profundamente al cerebro humano, causando sensaciones extrañas e incluso alucinaciones. ¿Sería posible que los antiguos constructores dominaran tecnologías sonoras avanzadas, perdidas con el paso del tiempo? Mientras estas preguntas permanecen sin respuesta, más relatos siniestros emergen del hipogeo. Turistas e investigadores ocasionalmente relatan sentir una presencia extraña en el lugar, una sensación inexplicable de estar siendo observados. Algunos visitantes más sensibles afirman oír voces susurrantes provenientes de las profundidades de las galerías subterráneas, hablando en idiomas desconocidos. ¿Imaginación o ecos de una antigua realidad que aún permanece activa? A medida que se continúan realizando nuevos descubrimientos, el enigma de los gigantes de Malta adquiere proporciones cada vez mayores. El misterio ya ha superado el límite entre la arqueología, el folclore y la realidad científica, colocando a la isla en el centro de debates que desafían el conocimiento convencional sobre el pasado de la humanidad. ¿Qué otras verdades guarda Malta aún bajo sus piedras milenarias? A lo largo de la historia, descubrimientos arqueológicos que desafían el conocimiento convencional han sido frecuentemente ignorados, ocultados o incluso ridiculizados por la ciencia oficial. Malta no es una excepción, pero en este caso específico, las evidencias son demasiado contundentes para ser ignoradas. Cuanto más excavan los investigadores, más claro resulta que la historia humana está lejos de ser completamente comprendida. En el año 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, excavaciones en el hipogeo revelaron cámaras aún más profundas, algunas parcialmente sumergidas, lo que sugiere una conexión directa con el mar Mediterráneo. Según estudiosos locales, estas cámaras inundadas podrían haber servido como accesos secretos, permitiendo una huida rápida o entradas para visitantes que llegaban clandestinamente a la isla. ¿Quién utilizaba estos accesos? ¿Gigantes, antiguos sacerdotes o visitantes desconocidos venidos del mar? Antiguos documentos fenicios describen a Malta como una tierra protegida por seres divinos de gran estatura. Historiadores especulan que estos textos podrían ser relatos directos de los habitantes gigantes originales de la isla. ¿Sería posible que estas entradas ocultas fueran utilizadas por visitantes misteriosos mencionados en esos relatos históricos? Estos descubrimientos submarinos reavivan antiguos debates sobre la existencia de civilizaciones avanzadas anteriores al diluvio. Muchos creen que Malta podría haber sido un eslabón importante en una red de ciudades prediluvianas, con tecnología sofisticada y conocimientos que apenas ahora comenzamos a redescubrir. La hipótesis cobra fuerza cuando consideramos la precisión astronómica de los templos de Malta, alineados perfectamente con el cielo hace más de 12.000 años. Ahora bien, si estás fascinado por estos misterios históricos, aprovecha para suscribirte al canal. Aquí siempre exploramos historias increíbles, desentrañando juntos los mayores enigmas arqueológicos del mundo. Suscríbete rápido, porque aún tenemos mucho más por revelar. Volviendo a nuestro misterio, existe aún una intrigante narrativa sobre el propio hipogeo. Relatos de investigadores afirman que, durante excavaciones recientes, ciertas cámaras fueron bloqueadas intencionalmente por las autoridades. ¿La razón? Algunos arqueólogos
sugieren que podrían haberse encontrado evidencias perturbadoras, algo que la ciencia convencional aún no está preparada para aceptar. ¿Sería posible que los gigantes no sean solo leyendas y que sus pruebas estén siendo ocultadas de nosotros? Otro descubrimiento reciente que refuerza este misterio ocurrió en el templo de Tarxien. En una de las cámaras subterráneas adyacentes al templo principal, los arqueólogos encontraron bajorrelieves que ilustran figuras humanas pequeñas al lado de individuos mucho más grandes. Especialistas intentaron interpretar estas imágenes como meramente simbólicas, pero otros sostienen que son registros directos de gigantes conviviendo con humanos normales. ¿Sería este el retrato de una sociedad híbrida, fruto de la interacción entre humanos y Nephilim? No es solo Malta la que saca a relucir la cuestión de los gigantes. Leyendas similares aparecen en todo el mundo. Desde los pueblos precolombinos de América hasta tribus indígenas de la Polinesia, existen relatos consistentes de gigantes constructores, seres poderosos con conocimientos avanzados. Si se confirmaran las evidencias de Malta, tendríamos que reconsiderar por completo nuestra visión de la historia global. ¿Y si esos gigantes realmente existieron y dejaron su huella en todo el planeta? La gran pregunta es, ¿por qué estas evidencias son tan frecuentemente desacreditadas o escondidas? ¿Podría la confirmación de una civilización gigante antediluviana amenazar el entendimiento científico actual, desafiando los fundamentos históricos, religiosos y culturales que conocemos hoy? Tal vez por eso el misterio continúa oculto intencionalmente. La verdad es que Malta sigue desafiando nuestro entendimiento histórico. Sus estructuras colosales, cráneos enigmáticos y templos perfectamente alineados con eventos astronómicos milenarios son una invitación irresistible a la especulación y a una investigación más profunda. Los gigantes de Malta no son solo un misterio arqueológico, son una advertencia silenciosa de que nuestro pasado puede ser mucho más extraño y complejo de lo que jamás imaginamos. A medida que continúan las nuevas investigaciones y excavaciones en la isla, solo podemos esperar que se revelen más pistas. Tal vez algún día finalmente entendamos quiénes fueron realmente esos constructores gigantes y qué representaron para la historia de la humanidad. Si las historias de gigantes, cráneos alargados y cámaras subterráneas misteriosas parecen demasiado increíbles, considere por un instante la posibilidad de que la historia de la humanidad sea aún más sorprendente de lo que imaginamos. La ciencia tradicional a menudo se resiste a aceptar evidencias incómodas, especialmente aquellas que desafían por completo nuestra visión del mundo. Y Malta, con sus descubrimientos inquietantes, es un ejemplo claro de cómo la verdad puede estar escondida bajo capas de incredulidad y silencio. Investigadores independientes han señalado repetidamente la presencia de símbolos similares en Malta y en otros sitios arqueológicos alrededor del planeta. Estos símbolos sugieren que, tal vez, una civilización global avanzada existió mucho antes de lo que la historia acepta hoy. Malta sería, por lo tanto, un fragmento vital de ese rompecabezas perdido. Y lo más intrigante, esos mismos símbolos han aparecido repetidamente en relatos y textos antiguos sobre gigantes, seres celestiales y cataclismos mundiales. Pero ¿por qué estas evidencias son tan difíciles de aceptar oficialmente? Tal vez porque admitir la existencia de esos seres gigantes significaría reconocer que nuestro conocimiento sobre el pasado es extremadamente limitado. También implicaría aceptar que antiguas historias, antes consideradas solo mitos y leyendas, podrían estar mucho más cerca de la realidad de lo que se creía. Después de todo, la presencia de gigantes en la Biblia, en textos sumerios e incluso en tradiciones indígenas puede que no sea solo alegórica.
Para volver todo aún más enigmático, hay informes recientes en Malta sobre fenómenos inexplicables cerca de los antiguos templos. Luces extrañas en el cielo, sonidos misteriosos provenientes de las profundidades y relatos de habitantes locales sobre apariciones nocturnas de figuras gigantes siguen siendo reportados. ¿Serán solo alucinaciones colectivas alimentadas por el misterio de la isla o está ocurriendo allí algo realmente sobrenatural? Si volvemos nuestra atención nuevamente al hipogeo, aún tenemos el enigma de los cráneos alargados, que hasta hoy desafían las explicaciones convencionales. Estos cráneos siguen intrigando a los científicos, pues algunos estudios recientes sugieren que no solo la forma es inusual, sino que también la composición genética puede ser completamente diferente de lo esperado para humanos comunes. Podríamos estar ante un híbrido antiguo, una raza intermedia, como sugiere el libro de Enoch. Además, descubrimientos arqueológicos recientes en Israel revelaron esqueletos anormalmente grandes cerca del monte Hermón, lugar donde, según el libro de Enoch, los ángeles caídos habrían descendido a la tierra. Estos hallazgos podrían ser la prueba definitiva de las narrativas bíblicas sobre los Nefilim, fortaleciendo aún más la teoría de Malta como un lugar estratégico de esa misteriosa raza. Aún más alarmantes son las recientes afirmaciones de algunos arqueólogos independientes que alegan la existencia de túneles ocultos que conectan los templos malteses con otras estructuras subterráneas alrededor del Mediterráneo. Si fueran verdaderos, estos túneles indicarían que la civilización responsable de la construcción de esos templos y ciudades subterráneas no solo poseía conocimientos de ingeniería avanzados, sino también capacidades logísticas muy por encima de lo que suponemos para la época. ¿Será que toda esa red subterránea era solo una protección contra invasiones? ¿O habría un propósito aún más profundo y oscuro? Algunos creen que esos túneles serían el verdadero legado de los gigantes. Caminos secretos que conectaban regiones distantes, posibilitando la supervivencia de su civilización en tiempos de catástrofe. ¿Y si algunos de esos gigantes aún estuvieran allá abajo, esperando solo el momento adecuado para resurgir? Relatos contemporáneos de habitantes locales siguen describiendo fenómenos inusuales, como sonidos metálicos provenientes de las profundidades, especialmente en noches silenciosas. Algunos residentes incluso evitan ciertos lugares considerados malditos. ¿Sería solo superstición o señales reales de que algo aún reside bajo el suelo maltés? Lo que podemos afirmar con certeza es que la historia de Malta nos obliga a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Es una poderosa advertencia de que tal vez haya muchas más verdades enterradas en las profundidades del tiempo de las que estamos dispuestos a admitir. Cada descubrimiento trae consigo nuevas preguntas, y cada respuesta parece solo ampliar aún más el misterio. Tal vez, al final de cuentas, el gran enigma de Malta no trate solamente de gigantes, templos o cráneos alargados. Tal vez se trate de nuestra propia capacidad de aceptar que no lo sabemos todo y que la historia de la humanidad aún tiene capítulos impresionantes esperando ser revelados. Malta es el símbolo máximo de esta invitación a la humildad, mostrando que nuestro camino en busca del conocimiento está lejos de terminar. Gracias por mirar, y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.